Yo quisiera empezar por ubicar en el tema de la oligarquía que y ocurrió, inclusive cuando se estaba promocionando este foro, de reacciones como si la expresión oligarquía tuviera que ver con alguna posición política, con la izquierda especialmente, cuando en realidad se trata de un régimen de gobierno que, del que se ha hablado por siglos, ya 350 años antes de Cristo. Aristóteles hablaba de la oligarquía justamente como el dominio de los ricos, que entonces podría ser mucho mejor hablar de plutocracia. Pero oligarquía entendida entonces como este gobierno de pocos, definida entonces así como un sistema de gobierno en el que el poder está en pocas manos. Y digo el poder real, porque en esto también debemos hacer una distinción en cuanto al poder real y el poder formal que ordinariamente está en el gobierno, en, en las instituciones que no tienen efectivamente el control del Estado, pero administran. En la Constitución Política de Guatemala establece en su artículo 118 que el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social y que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. No es eso, sin embargo, lo que ocurre en la realidad. Un estudio publicado justamente en Guatemala hace unos 2 o 3 años, denominado Desigualdad y Poder en Guatemala, Economía de Captura, revela que el excedente de explotación, que es una de las 4 categorías en las que el Banco de Guatemala divide la distribución del Producto Interno Bruto y que se refiere a las ganancias netas de las empresas. Ese excedente no solo ha aumentado en proporción a la remuneración salarial y a los impuestos, sino que se encuentra altamente concentrado. En un extremo, el 3% de las empresas captan el 65% de explotación. Y en el otro extremo, el 56% de las empresas, que son las microempresas, solamente absorben el 4%. Agrega el estudio que se trata de una distribución de riqueza y activos extremadamente desigual, similar a la de la tierra, como lo acaba de plantear también Sandra Morán. Y concluye el estudio: esa concentración de riqueza genera desigualdad de poder, la cual a su vez genera las condiciones para la captura del Estado y la economía de captura. Y antes de referirme a este aspecto de la captura del Estado, quisiera contrastar esas cifras con la situación de la mayoría de la población. En un país en el que, por ejemplo, casi el 50% de los niños menores de 5 años, y entre ellos 8 de cada 10 niños indígenas,
padecen desnutrición crónica, que hay miles de niñas, 4.240 en el 2017, madres entre los 10 y los 14 años, que el 92% de los que cultivan la tierra para apenas subsistir ocupan el 91.9% de la superficie, mientras el 2% de los productores agrícolas de exportación tienen el 65.4% de la tierra, que el 67% de la población general, 80% de la población indígena vive en la pobreza, 34% en la pobreza extrema, para no hablar de otros problemas como el acceso a los servicios de salud, el empleo, la vivienda, la educación, el analfabetismo, mucho más en estas circunstancias de pandemia y deterioro económico en el que nos encontramos. Esto de existir una concentración de la riqueza de la manera como se evidencia, de tener unos gobiernos que representan a esa oligarquía, es decir, a ese núcleo, a ese pequeño grupo que tiene la riqueza, que concentra la riqueza y que en virtud de esto tiene el poder real, es lo que ha llevado también a la población a tener la certeza, como lo presenta el Latinobarómetro, de que los gobiernos en realidad ejercen esa administración del Estado solo en beneficio de unos pocos. Estos datos para Guatemala en los años 2017-2018 arrojan cifras como que en el 2017 el 71% de la población consideraba que el gobierno solo se interesa en unos pocos. Y para el 2018, el 79% consideraba esto mismo. Entonces, nos encontramos en esta situación de desigualdad y poder, con una pregunta que, como se deriva de esta encuesta del Latinobarómetro, ¿para quién se gobierna? Y esto nos lleva de manera directa al tema planteado al inicio de la captura del Estado. Cuando el Estado pierde la razón de ser, que es precisamente dispensar el bienestar para la generalidad, cuando el Estado deja de defender intereses generales y se concentra en la defensa de intereses particulares, podemos hablar que estamos frente a un Estado capturado. ¿Quién captura el Estado en estas condiciones de Guatemala o de Colombia, en general de nuestra región latinoamericana? Justamente la oligarquía. Y entonces, cuando esta captura, que es fundamentalmente por la oligarquía, establece obviamente un régimen oligárquico. Y este régimen oligárquico dispone de agentes. El gobierno casi siempre ha sido un agente de la oligarquía, de ese pequeño núcleo que tiene el poder real en un país,
no obstante que simultáneamente se produzcan otras capturas y que esto inclusive es funcional para la oligarquía, porque desvía el foco. Cuando se producen hechos de gobiernos corruptos como los anteriores lo que logró establecer la CICIG, por ejemplo, con el gobierno del Partido Patriota. Esa pequeña captura que el Partido Patriota hizo del Estado para la oligarquía es también funcional en cuanto genera el distractor, como que si cambiado este gobierno, todo se podría solucionar, cuando en realidad lo que hay que enfrentar es el régimen oligárquico para convertirlo en un régimen democrático. ¿Y qué fue lo que ocurrió con el poder? Siempre existe, además, y de ahí también la fuerza de ese poder que la oligarquía tiene. Siempre se presenta en esos regímenes una impunidad del poder. A estos gobiernos oligárquicos en realidad no les interesa la justicia, ni les interesa los derechos humanos, ni les interesa los derechos fundamentales. Ellos han estado siempre protegidos, no han tenido que sufrir las vicisitudes, por ejemplo, de un proceso penal. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2016 especialmente? Cuando en virtud de las investigaciones que se venían adelantando contra la corrupción, poco a poco esas investigaciones fueron avanzando hacia núcleo de poder y precisamente se sintió el régimen oligárquico, se sintió en peligro, porque todo esto indudablemente que iba a producir un proceso de liberación del Estado capturado, de la manera como lo planteamos en la radiografía que dejó la CICIG en agosto del año pasado, cuando se habló de Guatemala, un Estado capturado. Nunca tuvieron preocupación por la presunción de inocencia, por la detención preventiva, por el hacinamiento carcelario, por las garantías procesales, por la lentitud de los juicios penales, por los problemas en las investigaciones criminales, porque no estaban ni siquiera cercanos. No es que se hubiera llegado precisamente al núcleo del poder, pero se había avanzado a tal punto que se sintieron en peligro, y de ahí la reacción, de la manera como se produjo. Y entonces empezaron a hablar de presunción de inocencia, del debido proceso, y de todo esto que agitaban en el país como si hubiera sido unos males generados por la lucha contra la corrupción, cuando en realidad eran los males que desde décadas venían repitiéndose en Guatemala, precisamente porque la justicia no ha sido del interés, porque tienen asegurada la impunidad, y que fue justamente la gran lucha que libró la oligarquía con un gobierno agente de esa oligarquía, y que finalmente logró concretar la terminación del mandato de la CICIG y romper fuertemente la lucha contra la corrupción como un mecanismo de defensa que desde esos núcleos del poder se venía generando precisamente frente a la posibilidad de que ese régimen oligárquico se afectara. ¿Qué es entonces lo que
en estas circunstancias corresponde, porque hay también una gran insatisfacción, naturalmente, que no obstante revelarse de la manera como se ha logrado hacer en los últimos años en el país la realidad. No, a pesar de demostrarse cómo operaban estructuras criminales que eran también funcionales a ese régimen oligárquico, los agentes designados en las elecciones para estar al frente del legislativo o del ejecutivo, sin embargo, continúan en el legislativo, mayoritariamente representando esos mismos intereses. Y en el ejecutivo, igualmente en representación de esos intereses. Una simple pregunta al margen: ¿por qué los ministros de Economía, los ministros de Finanza proceden siempre de los sectores afines a la oligarquía? Que no son naturalmente los ministros los oligarcas, como no fueron los oligarcas los que se afectaron en la lucha contra la impunidad, pero sí sintieron el gran temor de que la impunidad del poder finalmente se diera en el país. ¿Qué es lo que se impone entonces? Yo creo que debe generarse un gran movimiento en defensa de la justicia, porque ese es un movimiento en defensa de la anticorrupción. Es un movimiento que pretende la lucha contra esa impunidad del poder. Pero es un movimiento que tiene que generarse desde la sociedad, desde la ciudadanía, y que actores políticos ser genuinos representantes de ese sentimiento mayoritario para lograr establecer finalmente un gobierno verdaderamente democrático. Y un gobierno democrático que pueda desarrollar los proyectos de justicia social que siempre han quedado desde la Constitución del 85, siempre han quedado simplemente en el papel. Poco tiempo, desafortunadamente, para tratar de desarrollar estas ideas. Sin embargo, me complace mucho haber podido compartir con ustedes y les agradezco la atención que han prestado en este foro. Muchas gracias.